Bien, vamos a leer Romanos 15, 14 al 21. Dice así: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por dejarnos venir, acercarnos confiadamente al trono de la gracia y poder, Señor, escudriñar esta palabra para poder encontrar dirección, para poder encontrar el camino por el cual debemos andar, para aprender, para, Señor, ser animados, exhortados, porque reconocemos que tu palabra es viva y es eficaz y es más cortante que espada de dos filos, Señor. Te rogamos que tu Espíritu discierna nuestros corazones, que podamos nosotros juzgarnos, evaluarnos y corregir, Señor, lo que debemos corregir y caminar, Señor, de acuerdo a las órdenes que tú tienes para cada uno de nosotros. Bendice este tiempo, bendice la lectura de tu palabra, la meditación, Señor, y que tu palabra sea guardada en nuestros corazones y que pueda dar mucho fruto para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Bien, pues hemos llegado ya a una sección donde Pablo ya comienza a despedirse. Sí, ya hemos visto que de alguna manera ha pasado por muchos temas doctrinales importantes. Hemos hablado de la justificación, hemos hablado incluso de la naturaleza pecaminosa, de la depravación del hombre, de cómo el hombre busca constantemente satisfacerse, ¿sí? Cómo busca el hombre pues su propio bien, cómo de alguna manera, citando un poco el Salmo 2, busca en su naturaleza depravada pues cortar, ¿verdad?, los lazos que le unen a Dios, cortar sus cuerdas. Y que incluso así el Señor muestra su gracia y atrae a aquellos que Él quiere, que Él ha escogido, ¿no? Entonces Pablo ya comienza a despedirse de la iglesia de Roma. Y es muy interesante leer que en esta porción Pablo nos deja ver que él tiene en alta estima a esta iglesia. Por lo que dice en verso 14, dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Ahora, Roma, o la iglesia en Roma, como cualquier otra iglesia, sí, tenía problemas. A tal grado que dice, él está seguro que entre ellos pueden amonestarse, pueden llamarse la atención. Y este simple hecho, el que esta iglesia pudiera llamarse la atención, acercarse y decir: oye, ¿estás mal?, habla de un gran grado de madurez. ¿Qué es lo que normalmente hacemos, ¿no? Cuando hay problemas, cuando hay algún tema con alguien, pues normalmente el camino más fácil es: pues hago chisme,
¿no? Me junto y mira, si viste que hizo esto, si viste que está actuando de esta manera. Ese es el camino fácil en cualquier comunidad, ¿verdad? No enfrentar y decir, oye, esto está mal, oye, corrige esta parte. No, sino mejor me voy con alguien más y hablo, ¿no? Entonces, Pablo cuando menciona esta parte de que él está seguro de eso, que entre ellos se pueden amonestar, nos habla de una iglesia madura. Y ese es digamos, al lugar donde quisiera llegar cualquier comunidad, en la que se pudieran llamar la atención, que se pudieran exhortar, que se pudieran animar, ¿no? Entonces, Pablo está reconociendo esto. Y estamos hablando de una iglesia que tiene problemas. Como vimos en capítulo 14, Pablo estaba tocando un tema importante acerca de la comunidad y de la comunión, que es el trato entre el débil en la fe y el fuerte en la fe, ¿sí? Que se da pues con bastante frecuencia. ¿Sí? Aquel que dice, bueno, yo ya sé, yo ya leí la Biblia, yo ya llevé estos cursos y pues puedo juzgar o me pongo desde un pedestal moral para juzgar a todos los que no hacen lo que yo hago. O está aquel que pues tal vez no tiene mucho conocimiento, pero le gusta juzgar. Es que eso es pecado, porque a mí me enseñaron esto y juzgamos, ¿no? Entonces vemos que había este tipo de temas en la iglesia, pero aún así Pablo reconoce que entre ellos pueden llamarse la atención, pueden exhortarse. Ahora, algo que debemos notar en esta sección es que Pablo se presenta o presenta de alguna manera sus credenciales, no como lo haría en otras cartas. Si tú has leído las demás cartas que Pablo escribe a las iglesias, Pablo presenta sus credenciales como en una manera de defender su ministerio, ¿sí? Porque yo esto, y él presenta, ¿verdad? Mira, estas son mis credenciales defendiendo la labor o el servicio que está haciendo. Pero en este caso, no. Porque en otras iglesias, pues sí había este tema de menospreciar el trabajo que Pablo hacía. O sea, como que, ¿quién es? ¿No era el que perseguía a los cristianos? ¿Que no era el que odiaba a los cristianos y ahora viene a querernos enseñar? Entonces Pablo, pues en otras iglesias sí tenía que de alguna manera justificar su servicio, pero vemos que aquí no, ¿sí? Aquí Pablo no tenía que defenderse en ese sentido, porque en esta iglesia reconocían la autoridad de Pablo, aunque él no la fundó. Recuerda que cuando iniciamos esta carta, hablamos de que esta iglesia se conformaba mucho por gente que había sido convertida en Pentecostés. Sí, esa gente que había llegado de muchos lados, ¿recuerdas? Y que en Hechos nos narra que empezaron a hablar en diferentes lenguas, ¿sí? Que habían recibido el don del Espíritu Santo. Estas personas, o muchas de esas personas, eran las que conformaban la iglesia de Roma. Entonces Pablo no tuvo nada que ver en esa conversión, no tuvo nada que ver con la fundación de esta iglesia, y sin embargo ellos reconocían la autoridad apostólica de Pablo. De hecho, Pablo ni siquiera los había ido a visitar. Más adelante veremos cómo Pablo espera ir y visitarlos, conocerlos, pero ni siquiera los conocía. Y aún así ellos reconocían su autoridad como un apóstol. Ahora, verso 15 nos dice, mas os he escrito, ¿sí?, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, ¿sí? Entonces, Pablo menciona aquí algo interesante, que él les habla con atrevimiento. Y esta palabra atrevimiento es traducida como con franqueza, o sea, abiertamente. Por eso que dice, os he escrito, hermanos, en parte con mucha franqueza, o sea, sin pelos en la lengua, es lo que está tratando de decir. Pero en un sentido, como cuando tú hablas con alguien a quien le tienes mucha confianza, ¿sí? Que tú
como cuando decimos, ¿no? Hablan el mismo idioma. O sea, que se entienden incluso las mismas palabras, los mismos modos de expresar algo, ¿sí? Que tú puedes hablar y puedes decir las cosas y sabes que la otra persona te va a entender. Así Pablo está diciendo, a eso se refiere cuando dice que les habló con atrevimiento, o sea, con franqueza, con total libertad de decirle las cosas como son, ¿sí? Entonces, en este mismo sentido, sin rodeos y abiertamente, es que Pablo está diciendo que les escribió, aunque nunca los había visitado. ¿Qué es lo que tenían en común? El evangelio. Ellos habían entendido el evangelio. Pablo entendía el evangelio de tal manera que hablaban el mismo lenguaje. Pablo podía hablar de la depravación del hombre, como lo hace en capítulo 1, ¿sí? Si recuerdas ahí en capítulo 1, él menciona ciertos pecados que dice de aquellos varones que se echan, ¿verdad? Con varones que hacen cosas detestables, cosas así, tan crudas y tan abiertas, él las explica ahí, ¿sí? De aquellos que rechazan a Dios, que suprimen con injusticia la verdad, pues él les habla directamente, así como también habla, recordemos que había judíos y gentiles en esta iglesia, pero él que dice que los judíos no alcanzaron la salvación, no alcanzaron ser justificados porque ellos querían hacerlo a su propia manera. Entonces imagínate decir eso dentro de un contexto donde hay judíos también. Entonces vemos que Pablo habló francamente, abiertamente, no para ofender, sino sabiendo que ellos entenderían, ¿sí? Entenderían estas cosas. Ahora, Pablo desde el inicio habla de temas centrales de la doctrina cristiana, como les mencioné, la depravación, la salvación por la fe, la vanidad de buscar salvación por sus propios medios, como los judíos, como dije, y siempre hablando de una manera clara. Ahora, hay que recordar que la carta a los romanos es una carta importante porque toca muchos aspectos centrales de la doctrina cristiana. Ahora, aunque la madurez de la iglesia de Roma es evidente por lo que estamos leyendo, por lo que Pablo está diciendo, él menciona que la intención de hablarles francamente, de hablarles con este atrevimiento que dice, con tal franqueza, era ¿para qué? Para hacerles recordar algo. Y dice ahí en verso 16, dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Ese era el propósito de Pablo. Por eso Pablo escribe, por eso Pablo se presenta de esta manera, ¿sí? Entonces el propósito que Pablo tiene, o su servicio, es ministrarles, y la palabra ministrar es la palabra servir. Así de sencillo. Sé que muchas veces esta palabra de ministrar se ocupa como con una connotación pues más mística, ¿no? Es que vamos a ministrar a los hermanos, o mira, viene el ministro y se les toma como que con este aspecto, digamos, muy místico. Sin embargo, el ministrar es básicamente servir. Entonces el propósito de Pablo era servirles para que estos gentiles, recuerda, aquellos que no pertenecían a la comunidad judía, pudieran ser ofrenda agradable y santificada por el Espíritu Santo para Dios. Entonces, independientemente de su madurez, era preciso que ellos recordaran lo que ya habían aprendido. Ahora, un punto importante aquí es que no importa cuántos años se tengan como cristianos o en el evangelio, siempre es preciso volver y recordar los fundamentos de la fe. Siempre. Ajá. Ahora, ¿con esto qué decimos? ¿Que hay que estancarnos siempre en los mismos temas? No. Siempre hay que seguir avanzando, aprendiendo cómo aplicar la justicia, por ejemplo, ¿sí? O sea, no quedarnos en los rudimentos, como dice la carta a los Hebreos, ¿verdad? Que bueno, eso de la imposición de manos, el tema de la resurrección, eso ya
ya lo aprendiste. No dice que lo olvides. Ya lo aprendiste, ahora muévete y continúa ya al alimento sólido. No te puedes quedar siempre comiendo o tomando leche. Es antinatural. De hecho, te va a indigestar. Pero esto no quiere decir que no podamos volver y repasar. ¿Qué es lo que Pablo hizo aquí, verdad? Como nos dice ahí en el verso 15, dice, en parte con atrevimiento como para haceros recordar. O sea, para que vuelvan ustedes a ver de dónde lo sacó Dios, cuál es la naturaleza del hombre y continuar. Porque es muy fácil decir, bueno, ya pasé las doctrinas básicas de la fe, ya sé que la salvación es por fe, ya sé que Dios es el que predestina, ya sé que pues que nadie me puede arrebatar la salvación, ya sé todas esas cosas, ¿verdad? Esos fundamentos. Sin embargo, se nos puede olvidar la naturaleza pecaminosa del hombre, que es parte de los fundamentos, y seguir cayendo y seguir rechazando la gracia, ¿verdad? Y decir, bueno, pues yo ya soy un santo. No, necesitas volver a entender y a repasar esos fundamentos. No estancarnos, pero sí volver y repasarlos. Es importante. Ahora, Pablo en esta sección presenta sus credenciales como un ministro del evangelio, o sea, un servidor del evangelio a los gentiles. Y ahora, la palabra que ocupa aquí Pablo cuando menciona que es un ministro es una palabra interesante porque no se ocupa comúnmente en la escritura, ¿sí? Esta parte de ministro es la palabra liturgos en el griego, que quiere decir un servidor público. Ajá. Vimos, por ejemplo, en el capítulo 13 que dice que el gobierno civil o los magistrados son servidores de Dios, son siervos de Dios. Recuerdan esta parte, ¿verdad? Que ellos sirven al Señor, y esa palabra de servidores es un diácono. Es la palabra que ocupa Pablo en Romanos 13, hablando de los magistrados, de los jurados. Dice, ellos son servidores, pero en el sentido de un diácono, ¿sí? Alguien que sirve al Señor. Pero Pablo aquí ocupa esta palabra de ministro como un servidor público. Y su servicio justamente era presentar a los gentiles como una ofrenda agradable a Dios. Ahora, Pablo, ¿por qué se refiere a sí mismo como un servidor público? Recordemos que él no estaba de alguna manera atado, o como se dice ahorita en nuestro tiempo, usando el lenguaje de, él no tenía una cobertura de una iglesia específica, ¿no? O sea que, bueno, la iglesia en tal ciudad es la que está financiando el viaje de Pablo. No, de alguna manera Pablo iba por su propia cuenta. Él vivía y recibía las donaciones de las iglesias que pues le reconocían y le financiaban para seguir su viaje, para seguir su servicio. De hecho, recuerdas que él incluso, para no ofender a aquellos judíos principalmente, él dice, bueno, pues yo trabajo para no serles gravosos a ustedes. O sea, él decía, sé que merezco este pago, lo merezco, pero aún así, con tal de no hacerlos tropezar, yo trabajo para, pues, mis gastos, para yo seguir con este trabajo. Pero aún así vemos que muchas iglesias financiaban el trabajo de Pablo. Entonces, es por eso que él se llama a sí mismo un servidor público, porque su servicio estaba atado a todos los gentiles, a todos los que requirieran, ¿verdad?, de escuchar del evangelio. Entonces, fíjate qué bonita parte esta, ¿no?, de Pablo, de decir, bueno, soy un servidor público con el propósito de presentar a los gentiles como una ofrenda agradable a Dios. Y qué gran servicio ¿verdad? Ahora, también qué gran responsabilidad de ser un servidor público
que tiene como meta presentar ante Dios santos, ¿a quiénes? Aquellos que eran considerados fuera de la familia del pacto. Aquellos que eran vistos por la comunidad judía como gente de segunda clase, ¿sí? Como ofrendas agradables. O sea, imagínate el trabajo de Pablo decir, este es mi servicio. Aquellos que todos ustedes rechazan, por medio de mi predicación, presentarlos al Señor como ofrendas agradables. Esto nos habla de una gran responsabilidad del trabajo del apóstol. Y esto me puso a pensar sobre el tema de, más bien de la tarea sacerdotal que tenemos todos los creyentes. ¿Recuerdas que en el nuevo pacto todos los creyentes tenemos una función sacerdotal? ¿Sí? Todos los creyentes. Y que es interesante cómo, aunque reconocemos, porque nos dice la palabra de Dios que fuimos hechos que reyes y sacerdotes para nuestro Señor. ¿Sí recuerdas esta parte? Muchas veces rechazamos nuestra tarea sacerdotal. Pablo está diciendo, soy un servidor público. Mi tarea es servir al Señor. Ahora, ¿cuántos pensamos así de nuestra labor? Soy un servidor público. Donde sea que yo me pare, donde sea que yo esté, voy a servir al Señor. Es raro, ¿verdad? Pero tenemos el llamado de ser sacerdotes, reyes y sacerdotes delante de nuestro Señor. Pero ¿qué es lo que hacemos? Pablo dice, él trabajaba para presentar a los gentiles como ofrenda agradable a Dios. Gente tal vez que eran menospreciados socialmente, pero nosotros ¿qué hacemos? Hacemos lo opuesto. A la primera de cambio ya queremos desechar al que tenemos al lado. Es que no entiende, ¿verdad? Nos desesperamos. Queremos dejar al lado a aquellos con los que batallas. Pues siempre va a llegar alguien, ¿verdad? Con el que vas a batallar y vas a batallar. Y no es el punto. Puede ser trabajo, familia, los hijos, en el matrimonio. Puedes decir, no, ya, no puedo. Y nos olvidamos de nuestra tarea como sacerdotes. Y este pasaje, hablando del trabajo de Pablo, me hizo también eco al pasaje donde se dice que la tarea del esposo, ¿cuál es? Dice, presentar a su esposa sin mancha delante del Señor. Esa es la tarea del esposo. ¿Por qué? Dice, porque Cristo así presenta a su esposa. Entonces, Cristo pone el ejemplo de sacrificio, de servicio. ¿Para qué? Dice, para presentarla sin arruga, sin mancha. Y dice, y tú, esposo, haz lo mismo. Trabaja en ese sentido para presentar delante del Señor sin mancha y sin arruga. ¿Sí? Alguien con tal responsabilidad que incluso dice, como Cristo entregó su vida por su iglesia, así también tú. Entonces Pablo está mostrando esta responsabilidad también que le fue delegada, decir, Señor, voy a trabajar no para presentar a mi esposa, sino para presentar a quién, a los gentiles como una ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Y si te fijas, es el mismo patrón. Es la tarea sacerdotal que Dios ha dado al creyente. ¿Sí? No te apuesto, porque digo, tenemos muchas ideas humanistas acerca de la comunidad o de la unión, sea la que sea, ¿sí? De que no tienes trabajo que hacer. De que va a llegar un momento en el que, pues, voy a tener un equipo de trabajo perfecto, donde no haya problemas, donde todos hagan su chamba bien. No va a pasar. Vas a tener que, ¿qué? Que trabajar, y vas a tener que hacer este trabajo de servicio, ¿sí?
Lo mismo pasa en cualquier área, ¿sí? Con los hermanos puede ser también, ¿verdad? Ves de repente, bueno, hubo hermanos que se llevan muy bien, pero hay otros que dices, no se llevan bien. Pues es una tarea que tienes que hacer, tal vez como hermano, decir, pues es una tarea que, pues de hacer comunidad y tener comunión en cualquier área. Entonces esas ideas, digo, porque abundan esta gente que habla ahí en los videos, que te dicen, no, y mire, y dan sus ideas ahí filosóficas, ¿no? De lo que debe de ser una relación. Ay, y me ha tocado ver muchos. Ahí donde dice el famoso, ahí no es, ¿no? Donde dice, mira, que tiene estas red flags, ¿no? Ahí no es. Dios no habla de eso. Dios habla de ¿qué? Sacrifícate por el prójimo. Dios no habla de eso. Imagínate cuántas red flags no habrá encontrado Pablo en los gentiles, ¿no? Y el que dice, soy un servidor público. Y mi trabajo, independientemente cuál sea, va a ser el de presentar a los gentiles como una ofrenda agradable a Dios. Y este mismo patrón lo vas a ver en toda la Escritura. José, por ejemplo, es un ejemplo muy, muy claro de esto. José, ¿cómo lo trataban sus hermanos? Lo trataban mal, lo menospreciaban. Decían, ¿tú quién eres? A tal grado, imagínate la fricción que había entre José y sus hermanos, que incluso ellos dijeron, vamos a matarlo. ¿Sí? Puede ser que tú tengas ciertas fricciones con alguien, pero ya llegar al punto de decir, lo voy a matar, es mucho, ¿no? Pero José tenía este problema con sus hermanos. Y aún así me conmueve mucho la actitud de José cuando su padre le dice, ve y busca a tus hermanos. O sea, ve y busca a aquellos que no te quieren. Ve y busca a aquellos que seguramente te van a hacer caras cuando llegues. Ve y busca a aquellos que no te quieren cerca. Y dice que José fue, que caminó un buen tramo para buscar a sus hermanos, no los encontró. ¿Qué hubiera hecho cualquier cristiano promedio? Bueno, no lo encontré, pues me regreso, ya cumplí, ¿no? Ni los quería ver. Pero ¿qué es lo que él hace? Aún va más allá, ¿sí? Porque esa era su tarea. Y esa es la parte que nosotros debemos ver en cuanto al servicio. Si no es el servicio, muchas veces no va a ser agradable. ¿Sí? Nunca va a ser, no nunca, hay veces en las que Dios sí nos deja ver la bondad de servirle y pues nos hace descansar ahí, como dice el Salmo, ¿verdad? En pastos, ¿verdad? Pero no siempre va a ser así, va a haber momentos en los que vamos a tener que batallar. Entonces, nuevamente este sacrificio y servicio de Pablo es en términos judiciales. Entonces, cuando yo menciono que es en términos judiciales, es porque estamos dejando de lado cualquier tipo de sentimiento. No es porque él tenía, me encanta pasar tiempo con los gentiles. Mira qué buena onda son ellos, qué bien me la paso. No, era un servicio que en términos judiciales, porque es un trabajo que Dios me mandó a hacer y lo tengo que hacer. Y me gozo en eso. ¿Sí? Y Pablo, fíjate, aunque no les conoce, él sabe que tiene la responsabilidad de animar y de exhortar a los creyentes. Y esto con el único propósito, como mencioné, de presentarlos como una ofrenda agradable a Dios. Y es importante recalcar que no es el ministerio de Pablo el que va a santificar a los creyentes. No es su predicación, no es las cartas que él escribe lo que va a santificar, no. Sino que la obra del Espíritu Santo, como dice en verso 16, es lo que va a hacer el trabajo. Y por una parte dices, qué alivio, que no depende de nosotros, sino de la obra del Espíritu Santo.
Y muchas veces nos desesperamos, ¿por qué? Porque estamos pensando en nuestros términos, que nosotros tenemos que cambiar a las personas. Y cuando ves que son necias y tercas, dices, no se puede, mejor los desecho. Pero no, es el Espíritu Santo el que hace el trabajo. ¿Qué si fuera de nosotros la responsabilidad de cambiar a la gente? No cambiarías a nadie. ¿Sí? De hecho, creo que terminaríamos desviando a la gente que está ahí con nosotros. Pero no depende por nosotros, no depende de nosotros, sino depende de quién, del Espíritu Santo, quien por un lado nos lleva y nos mueve a cumplir con nuestro ministerio bien, y por el otro lado, Él ayuda al creyente a perseverar. Entonces no depende ni de uno ni de otro. ¿Sí? Eso es interesante. En verso 17, lo que dice ahí Pablo es, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Ahora, la palabra gloriarse que Pablo está ocupando es jactarse o enorgullecerse. Entonces él está diciendo, sí, tengo de qué enorgullecerme. Sí, tengo de qué jactarme, pero ¿qué? En Cristo. Ahora, ¿qué nos está diciendo con esto? Que él no lo hace o no se gloría, no se enorgullece por algo que él ha ganado. Por decir, mira cuántas iglesias fundé, ve cuánta gente me sigue, ve cuántas personas escuchan mis cartas. No, sino que él se gloría por lo que Cristo ha hecho a través de él. Y esto es más que suficiente. Por el simple hecho de ser usado como una herramienta, es más que suficiente para enorgullecerse. Porque tiene un concepto correcto acerca de lo que es el hombre. ¿Sí? Muchas veces pensamos, bueno, pues Dios, pues deberías de agradecerme por tantas aptitudes que yo tengo, por tantas habilidades que yo tengo. Imagínate, usarme, pues obvio. Pero no, Pablo dice, a pesar de ser un vil pecador, a pesar de ser alguien que persiguió a tu iglesia, y muchas veces he pensado esto, imagínate qué pasaría por la mente de Pablo al decir, mira, pues estoy enseñando a los gentiles, estoy escribiendo mis cartas, y de repente llegar el pensamiento de, sí, pero tú mataste cristianos. Imagínate el conflicto, ¿no? en la mente de Pablo, pero dice, por eso me glorío en lo que Cristo, porque él, a pesar de todo esto, él me ha usado como una herramienta. Entonces, si Dios te ha hecho o te ha puesto en algún lugar para servir, que es un hecho, a todos nos ha puesto en un lugar para servir, ¿qué hay que hacer? Gloriarnos, enorgullecernos de ¿qué? De estar siendo considerados ¿qué? Siervos o herramientas. Gloríate en que te tomó en cuenta para ministrar a otros. No por tu habilidad, sino por el trabajo que hace Cristo a través de ti. Y es fácil perder de vista que somos vasijas, pensando, yo soy el alfarero, y no es así. Él es el que produce en nosotros todo lo necesario para llevar a cabo un servicio fiel. Versos 18 y 19 continúa diciendo, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia a los gentiles, con la palabra, con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Nuevamente, él hablando en este mismo sentido, dice, pues si fuera por Pablo, dice, yo no osaría hablar. No tendría ni siquiera el valor de presentarme, de tomar para escribir algo por mí mismo, porque sé que no soy nadie. Dice, si no hablo por lo que Cristo ha hecho en mí. Entonces Pablo niega estar hablando por su propia cuenta.
Realmente todo lo que Pablo tiene que decir sobre él mismo es vano, es hueco, o sea, no tiene ningún valor. ¿Sí? No sirve para traer a los gentiles a Cristo, sino realmente lo que sirve es Cristo obrando a través de Pablo. Entonces, cuando leemos las cartas de Pablo, notamos siempre la autoridad con la que él habla. A pesar, fíjate, de que él no caminó junto a Jesús, o sea, él habla con una autoridad que incluso pudiera yo atreverme a decir mayor que la de aquellos que estuvieron con él. ¿Sí? ¿Recuerdas aquel pasaje donde Pablo reprende a Pedro por actuar de, no, me voy a comportar como los judíos y luego cambio y con los gentiles y ando jugando este juego de, a ver, te trato si eres judío o gentil? Pablo lo reprende porque tenía autoridad. ¿Sí? Entonces vemos la autoridad con la que él habla, pero él menciona aquí, no es por la persuasión, no es por la habilidad de la oratoria, la cual no tenía. O sea, él no era un excelente orador. De hecho, nos habla también la palabra que él, su presencia física, o sea, nada. No era alguien que llegara y, mira, ya llegó Pablo. No, era de alguna manera visualmente X. ¿Sí? Pero vemos, dice ahí, dice que todo lo he llenado del evangelio. Porque no era él, sino era Dios a través de él. Y fíjate lo que dice ahí, Primera de Corintios, capítulo 2, versos 4 al 5. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Primera de Corintios 2, 4 al 5. Es Pablo diciendo, y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Entonces dice, mi predicación no era muy elocuente, mi predicación no era así con muchas palabras rimbombantes, era sencilla, ¿sí? No usé discursos persuasivos, engañosos, no usé ninguna técnica, ¿verdad? De estas modernas para atrapar a la gente, haz una pregunta, no, dice, mi predicación fue sencilla. ¿Para qué? Para que ustedes no confíen en la elocuencia de los hombres, sino en el poder de Dios. De hecho, cuando en Hechos vemos que Pablo se presenta, imagínate, ante los griegos que tenían una mente ya muy desarrollada en el sentido de la lógica y de pensar y de la filosofía, Pablo llega y les presenta a Cristo. ¿Sí? Ocupa todo lo que ellos saben y les dice, miren, ese Dios, el cual no tiene nombre, que ustedes dicen, es el que yo vengo a presentarles. Y sin necesidad de meterse y de tener mucho conocimiento, él llega y confía en el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces dice, no fue con humana sabiduría, sino en el poder de Dios. No sé si han escuchado creo que es un síndrome que le dicen, el síndrome, no sé qué, del impostor. ¿Alguien ha escuchado eso? Que según dicen que es una sensación de que en algún momento alguien se va a dar cuenta de que no tiene las credenciales para hacer eso o aquello, ¿sí? O sea, que tú puedes decir, bueno, pues estoy trabajando como tal y de repente alguien va a decir, no, pues tú, o sea, no estás preparado para llevar ese cargo, para hacer esto o hacer aquello, y que te van a cachar de que no, ese es un impostor, no, realmente no es un ingeniero en sistemas, ¿no? Lo van a cachar. Entonces, dicen que hay se siente, ¿no? Eso, que es un síndrome, ¿no? Del impostor. Pero no es por los logros propios, sino es por lo que el Espíritu Santo hace a través de uno. Y tal vez todos podemos llegar a sentir eso, más que nada como cristianos.
¿sí? En algún momento sí llegué a pasar por eso de, o sea, ¿por qué alguien pide un consejo? ¿Por qué se acercan a pedirme un consejo? O a ver, pregúntale, ¿no? A ver qué dice. Y si te llega el pensamiento de, no, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué a mí si no puedo, no? O sea, soy incapaz dentro de mis propias fuerzas de decir, pues, haz esto o haz aquello, ¿no? Pero no eres tú, sino es el Espíritu Santo a través de ti. Entonces, no necesariamente necesitas que tal título, haber cursado tal o tener, no, simplemente con el hecho de que el Espíritu Santo esté obrando en ti puedes hacer la obra, llevar a cabo tu ministerio. Entonces, esa es la certeza. Alguien, por ejemplo, alguna vez un papá dice que su hijo le cuestionó con este tema de aprenderse el pasaje mensual y le decía, a ver, ¿por qué me lo tengo que aprender si tú no te lo aprendes? Entonces él le llegó ese choque así como que, sí es cierto, o sea, me siento pues incapaz porque yo no le podría exigir si yo no lo he hecho. ¿Sí? Pero pierde de vista muchas cosas. Acerca de que el hijo debe aprender obediencia, acerca de que él tiene autoridad sobre su hijo. Pero cuando nos vemos a nosotros y vemos lo que hemos hecho, pues vas a decir, pues no estoy a la altura para llevar a cabo el ministerio. Pero es el Espíritu Santo, es Dios actuando a través de nosotros. Y justamente lo que dice Pablo, dice, yo no osaría hablar, yo creo que nadie de nosotros osaría hablar, aconsejar a alguien, ¿sí? Sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Esa es la autoridad que tiene Pablo. La autoridad de Pablo no es porque él anduvo con Jesús caminando, no es porque él pasara tiempo con Jesús, no, la autoridad es porque es lo que hacía Cristo a través de él. Sus credenciales humanas como tal no tienen relevancia. ¿Recuerdas cuando dice en Filipenses 3, dice yo, Pablo, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible? Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Entonces no es ni siquiera tu credencial humana lo que te capacita como un buen siervo y ministro, sino es Cristo trabajando a través de ti. ¿Sí? En el mundo se basa mucho la capacidad de acuerdo a tus credenciales. ¿Qué estudiaste o cuáles son tus logros? En base a eso se mide si sirves o no. Pero Dios no utiliza eso. Fíjate, Pablo tenía todas las credenciales, pero Pablo dice, son pérdida para mí. Lo que importa no es eso, sino es realmente Cristo actuando en mí. Entonces la certificación celestial o la validez de lo alto dice que fue por medio de palabra, por medio de obras. O sea, Pablo llevó su ministerio a través de ¿qué? De la palabra, obras, pero dice también con potencia de señales y prodigios. Ahora, muchas veces confundimos las señales y los prodigios como el mensaje central. Por ejemplo, muchas iglesias promocionan las noches de sanidad o promocionan, mira, va a hablar el profeta y te va a decir y vas a recibir una revelación. Entonces, muchas veces las señales terminan siendo el centro del mensaje. La gente va, ¿por qué? Pues para escuchar, para ver la señal o para ver al profeta, qué dice, qué nos tiene que decir. Y si tú te fijas, iglesia que anuncia eso es iglesia que se va a llenar ese día. Porque el mensaje siempre va centrado ¿a qué? A las señales. ¿Sí? Entonces la gente asiste por experimentar estas cosas.
Pero las señales no son el centro, sino que desde una perspectiva bíblica, las señales son confirmaciones del mensajero. ¿Sí? Entonces Pablo no dice, ustedes creyeron por las señales que yo hice, sino dice, las señales, ¿sí?, son la confirmación de mi ministerio. Eso es lo que dice, lo que está diciendo Pablo. Eso es realmente lo que certifica mi ministerio, mi servicio público. En Juan capítulo 3, verso 2, algo que refuerza esta perspectiva, ¿recuerdas la plática que tiene Jesús con Nicodemo? Nicodemo, ¿quién era? Era un experto en la ley. Nicodemo era un maestro reconocido, incluso dentro del mismo círculo de fariseos. Nicodemo era alguien que tenían en alta estima por su conocimiento. ¿Y qué es lo que dice Nicodemo? Dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios. O sea, ellos sabían, sé que tú vienes de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces ellos tenían una perspectiva correcta de lo que eran estas señales. No eran el centro del mensaje, sino él dice, yo sé que tú eres un maestro que viene de Dios porque nadie haría esas señales. ¿Sí? Entonces él está diciendo, estas señales te validan como un mensajero de parte de Dios. Entonces las señales que hacen los apóstoles, que tú ves, por ejemplo, en Hechos, eran la confirmación de ser mensajeros de parte de Dios. Y hay un gran peligro en confiar solamente en las señales. Las señales siempre acompañan al mensajero, pero no son el centro. La ley de Dios advierte sobre eso. En Deuteronomio 13, versos 1 al 4, dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y fíjate, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Entonces fíjate, las señales se pueden dar, sí, puede llegar una persona y decir, mira, soy un enviado de Dios y ve esta señal y levanté a una persona de una silla de ruedas y tú lo puedes observar y aún así decir, no es. Muchos dirían, pues obvio, mira, levantó una persona, claro que tiene poder de Dios, pero no necesariamente. Ahora, ¿por qué decimos que validan al mensajero? Porque tú tienes que escuchar el mensaje. Y la señal o el prodigio, lo que hacía con ellos era validar el mensaje. Es eso. No es de que, bueno, yo te voy a presentar un evangelio falso, pero como hago señales, pues ya tienes que creer en mí. No. Es por eso que dice aquí en Deuteronomio, los estoy probando para ver si realmente me aman, realmente me obedecen, realmente guardan mis mandamientos. Porque si viene alguien y les dice otra cosa diferente y se cumplen sus milagros, recházalo. De hecho, más adelante la sanción dice que muera. Ahora versos 20 y 21 nos dice, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio. Con todo esto, obras, palabras, milagros, señales. Dice, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Ahora, el ministerio de Pablo tuvo gran alcance no porque
como dice, su mensaje llegó hasta Ilírico, de Jerusalén hasta Ilírico. Que ahora ese lugar, no lo conocemos, pero es lo que ahora es Yugoslavia, o era Yugoslavia. Imagínate, o sea, realmente el mensaje, pues, abarcó un gran terreno. Ajá. El mensaje del apóstol fue grande, pero él reconoce que no fue por él, sino por el Espíritu de Dios actuando en él. Ahora, aunque sus credenciales celestiales y terrenales le precedían, dice, yo no busco edificar donde otro fundamento ya ha sido establecido. Y esto también te habla del carácter del siervo, ¿sí? De decir, mi trabajo, imagínate hasta dónde llegó. Otros ya hubieran dicho, no, pues yo ya hice iglesias en toda Sudamérica, pues casi llego aquí a una iglesia chiquita y me atienden, ¿verdad? Porque ve mi trabajo. Pero Pablo está diciendo, no, aunque mi mensaje llegó tan lejos, yo no pretendo como meterme y empezar a construir donde alguien ya empezó a construir. Por ejemplo, la iglesia de Roma fue fundada por otros cristianos, ¿sí? Y de hecho, esa iglesia estaba fundada en la ciudad que era considerada el centro del mundo en ese entonces. Pablo sabía que era una ciudad importante y les escribe. Sin embargo, él no está diciendo, a ver, yo la fundé, ustedes son mi iglesia. No, sino él reconoce esta parte, que él no la fundó, ¿sí? Y que no pretende construir sobre un fundamento ajeno. Ahora, Dios ha dado a su iglesia trabajo y debemos reconocer que no somos lo importante, ¿sí? Sino que cada uno trabaja para su Señor. Cada iglesia trabaja para el Señor. No es de que esta iglesia más importante o aquel pastor más importante. No, todos trabajan para el Señor, ¿sí? Y Dios sostiene la obra de cada uno. Ahora, él sabía que la meta no era ser el más popular ni el más reconocido por los creyentes, sino que el propósito era ¿qué? La expansión del reino de Dios. Por eso que él dice, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán. Y los que nunca han oído de él, entenderán. Entonces, él sabía, si aquí ya fundaron una iglesia, pues que sigan. Yo voy a donde no han escuchado. Ese era su plan, expandir el reino de Dios. Ahora, ¿qué podemos aprender de este pasaje? Primeramente, que Dios es fiel a su palabra. Y que aún así, a pesar de nuestra depravación, a pesar de nuestras fallas, Él nos considera para ser usados. ¿Qué podemos aprender también? Que debemos tomar con seriedad nuestro llamado sacerdotal, nuestro servicio a Dios, reconociendo siempre que es la obra de Dios en nuestras vidas la que nos capacita y nos ayuda a llevar nuestro servicio con éxito. Entonces no se necesita realmente haber cursado esto, haber aprendido en tal lado, simplemente con que el Espíritu Santo esté actuando y que tú hables acerca de lo que Él ha hecho en tu vida, Él va a usarte como una herramienta. Si no hay necesidad de haber graduado de aquí, de haber graduado de allá, de tener estas credenciales humanas, no, Él va a ocuparte donde sea que tú estés. Evidentemente hay que prepararnos, hay que seguir aprendiendo, hay que seguir escudriñando la palabra, hay que buscar aplicaciones de la ley para poder enseñar de una mejor manera. Pero con lo que tienes ahorita, puede servir, ¿sí? Siempre se puede servir a Dios. No son los logros personales ni la astucia, porque también puede llegar otra parte, ¿no? Decir, pues yo soy un excelente orador, yo soy muy bueno en esto, ya llevé un curso de tal, en el trabajo, entonces esto lo puedo usar para Dios. Sí, pero eso no depende, ¿verdad? Si Dios trae o no a la gente a Él. Entonces, podemos aprender mucho acerca del servicio de Pablo, de cómo él se veía, ¿sí? Que él no se consideraba el mejor orador,
pero él sí consideraba que Dios estaba con él y trabajaba a través de él. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora considera, tu servicio es un servicio así como el de Pablo, un servicio público. Así. Y recuerdo mucho, por ejemplo, aquellos primeros jueces en la época del Imperio Romano, jueces cristianos que andaban por la calle vestidos de tal manera que pudieran ser identificados por la gente para decir, es un juez, vamos, que nos ayude. Así debe de ser. Tú debes de ser un ministro, un servidor público, que donde sea que tú estés digan, Él es cristiano, Él nos puede ayudar. Él nos puede ayudar a resolver este conflicto. Él puede ayudarnos a dar un buen consejo. Él puede ayudarnos con este problema, ¿sí? Tenemos que ser ese tipo de ministros. A mí siempre me ha dado curiosidad esa parte de que estoy seguro que en Puebla hay muchos cristianos, demasiados, y que posiblemente cuando tú vas a alguna plaza o vas a comer a algún lado, puedes estar sentado frente a mucha gente que es o que asistió a la iglesia ese día, pero nunca sabes quiénes son, pasan desapercibidos, ¿sí? Se pierden. Y llegando la semana, peor. Entonces tenemos que ser, como dice ahí Mateo, luminares, ¿verdad? Que sean notorias nuestras obras. Y es lo que Pablo hacía. Imagínate una iglesia que no le conocía, que él nunca había visitado, reconocía su autoridad. Entonces es parte de lo que nosotros tenemos que adquirir, que nuestras obras sean visibles, que nuestro servicio sea visible, que la manera que servimos al prójimo, que sea notorio para que glorifiquen a Dios. Eso es lo que Jesús nos manda hacer. Entonces que Dios nos ayude a llevar nuestro servicio con fidelidad. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias porque primeramente eres fiel, porque incluso a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras fallas, tú nos amas y tú nos utilizas, Señor. Tú nos das gracia, nos llenas de tu misericordia y, Señor, simplemente te pedimos que nos ayudes, que nos sigas limpiando y que nuestro servicio sea un servicio fiel. Ayúdanos a identificar esas áreas donde podemos servir al prójimo, donde podemos, pues de alguna manera, Señor, hacer notorio el que somos cristianos, que somos parte de tu familia, que somos tus hijos. Y Señor, haznos, pues, hábiles, Señor, en aquello a lo cual nos has llamado, sea lo que sea. Danos esa autoridad, no porque nazca de nosotros, sino porque reconocemos que es tu Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos y Padre, llévanos con bien a nuestros hogares, que esta palabra, Señor, que sea de gran bendición y que pues produzca mucho fruto en nuestras vidas, Señor, donde sea que estemos sirviéndote, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.